buenas noches. Gracias, doctor, por la presentación. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes. Me presento brevemente. Yo trabajo en Centro Médico La Raza y están mis conflictos de interés. Trabajo para todas estas compañías farmacéuticas como líder de opinión y en este momento hago mi declaración de patrocinio. Vengo patrocinado por el laboratorio Sanofi para estar hoy con ustedes y bueno, pues tengo que hacerlo de esa manera porque si no, no me devuelve mañana a casita y me quedo acá con ustedes. Muy bien, bueno, el tema, como dijo el doctor, es de qué manera podemos abordar a un paciente que tiene diabetes y algo que es interesante y brevemente, porque ya vi que tienen muchas cosas que hacer esta noche, es reconocer una situación epidemiológica que está pasando en el país. Y ustedes y yo ya sabemos claramente lo que la doctora Basto y su grupo han hecho en el ENSANUD 2022 que fue reportado el año pasado. Y lo resalto solamente por dos razones. La primera es porque nosotros antes del COVID nos habíamos quedado con la idea de que había un promedio de prevalencia del 14% de diabetes. Sin embargo, cuando regresamos del COVID, observen ustedes cómo la prevalencia se botó a 18.3%. Y ese 18.3% se divide en dos grandes rubros. El primero y más importante, el diagnóstico de la diabetes. El grupo lo que hace nada más es lanzar una encuesta donde hace una pregunta. ¿Usted tiene diabetes, sí o no? Y cuando responden sí, entonces te lo ponen en el grupo del diagnosticado 12.6%. Si la persona dijo no, ellos hicieron una selección de 1.424 pacientes, les mandaron a hacer una medición de hemoglobina glucosilada a los que dijeron no, y observen ustedes que la parte de abajo corresponde a 5.8%. Y en esa se incluye su servidor Pedro Mendoza, que hace un momento estaba platicando con el doctor que me acompañaba y le decía de que yo vivo tal cual como una persona con prediabetes desde hace 5 años. Y era una persona que ya sabía que mi glucosa andaba entre 104 y 108 y no daba tanta lata. Pero me di la oportunidad de irme de vacaciones, comí como quise, no comí, tragué, bebí, me acomodé y cuando regresé con una glucosa de 124, triglicéridos de 498, colesterol de 275 y entonces pues me asusté, fui corriendo al laboratorio y maravillosamente mi hemoglobina glicada decía 6.4%. Y yo le dije a mi mujer, pero así es de ser diabético. Obvio, mi mujer también es médico y no les digo qué cosas tan fuertes me dijo, pero dice, déjate de hacer tonto. Tienes el diagnóstico de diabetes, quieras o no, ya tienes un problema de una glucosilación proteica y de un proceso metabólico que si no haces algo, pues va a impactar en tu vida. Pedro Mendoza, al igual que cualquier otra persona que en este momento tiene una glucosa de ayuno alterada, en los siguientes 3 a 5 años van a evolucionar a diabetes. ¿Saben cuántos tenemos ahorita con prediabéticos con ese tipo de glucosa en una estadística abierta? Más del 20%, 1 de cada 5 mayores de 45 años de edad. O sea, eso es algo que les estoy explicando y que estoy seguro que acá el doctor que nos va a hablar de COVID, nos va a hablar de algo que está impactando brutalmente en el país y que está modificando estos números de manera salvaje. Y es de manera salvaje y no me voy a meter en el tema del doctor, pero el doctor tiene ahorita el compromiso de decirnos qué diablos está pasando en un paciente que entró a la pandemia normoglucémico y ahora ya tiene prediabetes y si no tiene prediabetes ya tiene obesidad y si no tiene ni prediabetes ni obesidad, el paciente ya tiene diabetes franca. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a ver al paciente con un problema de COVID y le empezamos a echarle un poquito de esteroide para que mejore su condición? Ya no que le vamos a meter Dexa, doctor, con que le metamos el puro chingado broncodilatador. Y usted nos va a hablar de eso y estos números se van a ir moviendo brutalmente. Por supuesto que hay una tesis bien descrita en donde el fenómeno fisiopatológico dice que el COVID no solamente tiene receptores para el sistema renina-angiotensina-aldosterona que está en el pulmón. Hoy sabemos que tiene receptores para tiroides, tiene receptores para nivel de páncreas y hay 3 mecanismos nucleares, intranucleares y particularmente de membrana que me van a empezar a modificar todo eso. Agradezco
que el doctor hoy va a comentar eso con el problema metabólico que está pasando en México. ¿Y qué pasa con los menores de 18 años? Porque la mayoría de las encuestas lo hacemos en 18 años para arriba. Cuando vemos gente menor de 18 años, lo primero que nos llega a la mente con hiperglucemia es no vaya a hacer cetosis porque toda nuestra cabeza se dirige a una diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque estábamos con esa idea de 3 décadas previas, en donde lo que más predominaba era los 78,000 infantes que desarrollan cada año un problema autoinmune. Pero vean ustedes cómo del 2016 para acá, la incidencia de diabetes tipo 2 ahora son de 2.5 casos por cada 100,000 habitantes. Pero se está demostrando en el último trienio que se está ascendiendo a casi 3 casos. O sea, estamos hablando de un fenómeno epidemiológico que no solamente está afectando al adulto. ¿Y de qué muere esas personas? Porque la historia natural de subirse al tren que se denomina hiperglucemia es que tiene que llegar ese tren a un destino. ¿Y ese tren a dónde va a parar? El equipo del doctor Alegre Díaz en el 2017 hizo una encuesta en Iztapalapa. Sí, de ahí de donde salieron Los Ángeles Azules. Y directamente de Iztapalapa, el doctor Alegre lanza una evaluación de la alcaldía y hace una encuesta y lo primero que llama la atención es las causas de muerte. Observen ustedes en las causas de muerte renales y cardíacas. Son el principal problema por el cual el paciente está teniendo. La mayoría de los pacientes que empiezan a tener un problema de insuficiencia renal crónica terminan complicándose con un infarto al corazón. Y la mayoría de los pacientes que tienen un infarto al corazón van a desarrollar una enfermedad renal crónica que si no está bien tratada en los siguientes meses y años se va a convertir en un daño renal crónico que requerirá de una terapia sustitutiva. Y como ustedes se dan cuenta, eso es lo que dicen muchos compañeros del famoso binomio corazón-riñón. Esto es lo que estamos viendo de prevalencia, vean, tanto en hombres como en mujeres. Vean el odds ratio o el número de veces que tiene de riesgo un paciente para complicarse con diabetes y sin diabetes. Y observen, la diferencia es completamente abismal. El mismo estudio de la doctora Bastos, que es el Sanud 2022, también lanza un mensaje. ¿Cuántos pacientes que viven con diabetes tipo 2 en la República Mexicana, en un estudio abierto, se encuentran en metas de control? Si ustedes recuerdan el Ensanud 2016 de medio camino, que yo soy muy honesto, le tengo un poquito más de credibilidad, y no es por cuestión política, sino por el proceso en el cual se realizó el estudio. Estaba en 25% la meta de control, del 20 al 25%. Ahora ya aparece un 36% en metas de control por debajo del 7%. Y el 64% sigue por arriba del 7%. Pero se voltean ustedes a ver como internistas las mesas de trabajo donde el cardiólogo grita, nos dice y nos maltrata, a endocrinólogos, a internistas y a médicos de primer contacto diciendo que no hacemos bien las cosas porque dicen que se sigue muriendo la gente de infarto y están hablando ellos de ese famoso riesgo cardiovascular residual. ¿Por qué la gente se sigue infartando aún tratando de llevarlas a esas metas del 7%? Si nosotros hacemos una pregunta y dígale a Siri a cuánto equivale la media de glucosa de los últimos 3 meses con una hemoglobina del 7%, les va a decir que anda entre 126 y 140 miligramos. Si nosotros sabemos que fisiopatológicamente el endotelio se vuelve muy sensible con la glucotoxicidad a partir de 110, significa entonces que llevarlos a 7% todavía estamos por arriba de lo que realmente se llama intervención directa en riesgo cardiovascular y probablemente disminuyamos las complicaciones microvasculares, pero no estamos impactando en ese fenómeno que se llama daño endotelial. Cualquier guía que ustedes me quieran poner, la ADA, la ACE, la de ustedes que recientemente el doctor Nichols sacó,
todos te van a decir que lo primero que tiene uno que hacer es llevar a un manejo glucémico que proporcione eficacia. Y en la mayoría de las veces, en países como nosotros, que tenemos un recurso económico limitado, seguirá siendo vigente la metformina. Quizá para Alicia Chen y su grupo de canadienses que dicen que la metformina ya no sirve para nada, eso es para ellos que tienen un potencial económico, que pueden utilizar otros fármacos. Pero nosotros acá en México sigue siendo la reina, la madre, el medicamento que te sirve para romper la resistencia a la insulina hoy por hoy, la metformina. Y yo lo sigo utilizando y lo sigo recomendando como un agente que tenemos que utilizarlo de primera instancia si nosotros vemos en el paciente datos de resistencia a la insulina. Y yo le digo a los doctores residentes que están conmigo, ¿a qué le llamas resistencia a la insulina? Yo estuve en el Instituto Nacional de Nutrición un año para hacer la alta en diabetes y me sorprendía cuando todos esos cuates de allá de nutrición pedían un HOMA, querían medir cuánto de insulina o de péptido C tiene la gente para poder dar un dictamen. Y yo pues ya era un ruco residente porque yo hice la residencia después de los 40, hice la alta después de los 40 años, me acercaba y le decía, ¿y para qué chingados piden eso? ¿No estás viendo la gente todas sus axilas negras? ¿Sí? Ese está mejor que el codo de esa gente está mejor que el café del Starbucks, bien negrote. Digo, ¿para qué lo pides? Vele el cuello, tiene dato de resistencia, vele la cintura, pregúntale qué talla de pantalón tiene. Y ya, bueno, obvio, que sea a la cintura, ¿verdad? Porque también hay unos que se ponen hasta acá abajo y dicen talla 28 todavía y nos suelta otra cosa. Pero si uno pone atención en esas pequeñas cosas, después de la talla 32 empezamos a tener un problema. Y eso les cuento yo, no solamente como endocrinólogo, sino como una persona que vive una experiencia en la cual en un descuido me quedé primero encargado del departamento de endocrinología 18 meses, después me premian mandando a la jefatura de unidad metabólica, no comía mis horas y en un momento dado lo primero que noté que me empezó a crecer, pues no fue la fama, sino lo primero que empezó a crecer fue la panza. Y en ese preciso momento vino todo mi descontrol metabólico más álgido de lo que ya tenía, siendo una persona que ya tenía factores de riesgo para desarrollar un problema de hiperglucemia crónica. Y vean ustedes cómo aquí, inmediatamente que te dicen, inicie con algún medicamento como metformina, considere usted como prioridad un medicamento que sea eficaz para llevarlo a metas de control, pero con bajo riesgo de hipoglucemia. Y entonces ahí tú tendrás que utilizar un medicamento que conjunto con metformina te vaya llevando a un plan de manejo para poder romper esa resistencia a la insulina, para impactar en el riesgo cardiovascular que les estoy diciendo. Y ahora estamos hablando de situaciones como regresión de microalbuminuria, reducción de riesgo de macroalbuminuria. Estamos hablando ahora, y la esperanza que yo tengo es de que en el siguiente año, siguiendo como voy, pueda decirle a mi mujer, ¿qué crees? Ya no tengo la glucosa tan alta. Hay estudios, los estudios bariátricos demostraron que la cirugía bariátrica tiene la capacidad de regresar la hiperglucemia. Y ahora vamos a empezar a tener fármacos en los siguientes años y los que ya tenemos ahorita, que en conjunto con estas herramientas, pues obviamente vamos a tener un mejor control del paciente. Y les presento algo que tenemos muy en moda, que es el análogo del GLP-1, como una terapia que hoy por hoy es fundamental. Para los que ya tenemos varios años de estar acá trabajando como endocrinólogo, ustedes como internista, yo desde el 2000 he tenido la fortuna de ver cómo las herramientas terapéuticas que yo tenía antes no eran suficientes para lo que me piden, que es reducción de riesgo cardiovascular. Y ahora que aparecen medicamentos análogos del GLP-1 como liraglutide, dulaglutide, ¿sale? Me empiezan a mejorar mucho ese estado de vida. ¿Y qué les puedo decirles yo de las nuevas moléculas que están apareciendo? Semaglutide, ¿sale? Pero también tenemos lixisenatide, que lo utilizamos por muchísimos años y que siguen siendo una herramienta fundamental en el control metabólico de los pacientes.
Sin embargo, llegamos a un problema que es, ¿qué intervención tengo que hacer si mi paciente tiene un problema de hiperglucemia, tiene un problema de peso? ¿Hacia dónde me voy? ¿A esa reducción de riesgo cardiovascular? ¿Impactar en el control glucémico del paciente? Si nosotros estamos en una mesa de trabajo donde discutimos cardiólogos, nefrólogos, internistas y endocrinos, el cardiólogo levanta la mano y dice, no, la visión tiene que ser cardiocéntrica. Y el nefrólogo se voltea ahora ya con más fuertecita con los fármacos ISGLT2 y dicen, no, la visión tiene que ser nefrocéntrica. ¿Sale? Ustedes van a defender la postura de la visión integral del paciente que dejamos de hacer muchos años y que en culpa tuvimos nosotros los endocrinólogos de tener una visión glucocéntrica en algún momento y que eso nos encajonó a tener una visión quizá un poquito concéntrica. Hoy las nuevas recomendaciones dicen, no, tienes que hacer una visión 360. Y entonces viene la pregunta de reconocimiento de carga. En cuanto tú tienes una decisión de utilizar algún régimen insulínico, pero el paciente tiene obesidad, ¿qué voy a hacer? Hoy sabemos que la insulina es buena para bajar la hemoglobina glucosilada. Y el quien no, que nos lo diga ahorita. Esa es tan buena que te puede llevar hasta el 0% la hemoglobina glucosilada con una buena hipoglucemia. La gente se va. Es buena para bajar la hemoglobina glucosilada a 2 metros bajo tierra. Sí, y créame, una buena hipoglucemia da miedo. Pero tiene un inconveniente. La gente gana peso. Y es ahí donde uno dice, ¿qué voy a hacer entonces? Ahí es en donde tú tienes que hacer una estrategia combinada. Hablar de un problema del peso, cuando yo empecé como endocrinólogo, solamente hablaba de 2 situaciones, lo que come la gente y lo que deja la gente de hacer de actividad física como un mecanismo en el cual lo que se va a inclinar la balanza es en aumentar el peso. Pero hoy claramente entendemos que solamente es la punta del iceberg. Abajo de ese iceberg, abajo de eso que nosotros hablamos como esa combinación de lo que come y de lo que dejó de hacer de ejercicio, hay un gran problema fisiopatológico en el cual incluye todas estas señalizaciones que les presento y que muchas de ellas hacen un fenómeno de perpetuidad por círculo vicioso. Cuando la gente ya empieza a desarrollar tejido adiposo, las mismas citocinas intoxican al páncreas para que hagan una secreción más lenta de la insulina. Y eso va a hacer ahora que las interleucinas lleguen a tu hipotálamo y en tu hipotálamo digan, hey, ¿no quieres otro poquito más? Si te cabe, ándale, un cachito como dice mi mujer, otro pedacito más. Yo les comento brevemente que en el hipotálamo vamos a encontrar lo que los gringos le llaman set point, pero lo que yo le llamo punto de no retorno. Punto de no retorno es una condición que tenemos todos nosotros en una fase de adaptación al medio. La gente, el médico que todo el tiempo tenía una motito y se dirigía con esa moto a su consultorio, y regresaba, y era un hombre feliz. Va a la agencia y se compra un sedán 4 puertas y empieza a conocer el disfrute de un carro. ¿Ustedes creen que va a regresar a una moto o a una bicicleta? No lo sé, piensen ustedes. Nosotros somos unas personas que nos vamos adaptando a los medios y nos adaptamos a lo que tenemos y siempre vamos a querer más. El mismo cuerpo hace ese mismo fenómeno en la parte del núcleo arcuato, en donde todavía no podemos tener una acción completamente inhibitoria, porque aún siendo análogos del GLP-1, ustedes se habrán dado cuenta que hay mucho paciente que si le estás dando liraglutide, le estás dando 3 miligramos y a la gente está como si nada. Entonces ya le estoy dando 3 miligramos y el cuate sigue igual, dice, ¿y se te cortó el hambre? No, doctor, sigo con hambre. Entonces eso habla de que no hemos podido llegar a hacer una inhibición completa de esta parte del núcleo arcuato. Y vean ustedes cómo este set point tiene que ver con el balance neuromonal de la homeostasis energética, las poblaciones neuronales con efecto opuesto,
todo esto del gen agouti, el neuropéptido Y, que juegan un papel fundamental en la situación de saciedad, de sensación de que ya no tienes hambre. Y eso que ustedes ven ahí, ahora se va a ver impactado por algo que se denomina factores ambientales. Los factores ambientales juegan un papel importantísimo en todo esto. Y ahora ya no les voy a hablarle del núcleo arcuato, le voy a hablar de señalizaciones periféricas. Niéguenlo, pero aunque no lo crean, cuando ustedes ven un pastelito, sus ojitos brillan. Y cuando ven la chingada ensalada, hacen jeta. Niéguenlo, pero dicen que del corazón, de la vista, nace el amor. Cuando nosotros nos trajeron esa idea de la dieta mediterránea en México para mejorar el riesgo cardiovascular, ¿cuántos de ustedes intentaron llevar una dieta mediterránea que requiere de un buen vino, que requiere de un buen aceite de oliva crudo, que requiere de nueces, que requiere de quesos maduros, que requiere de almendras, que requiere de todos esos alimentos que nos dijeron? Salmoncito, que independientemente del costo, porque cuesta llevar una dieta mediterránea, ¿cuántos de ustedes su paladar realmente lo soportó más de 12 semanas? Levante la mano quien me dice, yo he aguantado una dieta mediterránea tal cual como dicta los cánones en un plan de vida. La verdad es que no. Ahora la pregunta es, ¿por qué creen que no lo pueden llevar aún hasta uno siendo médico? Porque las papilas gustativas que se encuentran en la parte intermedia y posterior de la lengua están acostumbrados a un sazón de grasita con carbohidrato. ¿Y qué es lo que no tiene la dieta mediterránea? La combinación de esas dos cosas. Por lo tanto, puedes comerlo, lo comes, lo saboreas, pero no vas a tener algo que se llama complemento hedónico. Satisfacción, placer, las ganas de volver a repetirlo. Obvio, venimos a una enoteca, pues vamos a ver qué tanto se pone Sanofi para poder saber qué significa una enoteca. Pero ustedes van a decir, sí, yo hoy me he hecho un vinito tinto a todo dar, pero si mañana me invitan a una chela es diferente. ¿Por qué? Porque el sabor juega un papel importante, porque estamos hablando de que desde chamacos están expuestas nuestras papilas gustativas y sus receptores a un alimento completamente diferente. Si nosotros tuviéramos niños pequeños y los educáramos a ese tipo de alimentación, la posibilidad de que ellos evolucionen al paso de los años aceptando la alimentación como tal sería fantástico. Pero como nosotros ya de grandes queremos tener un intercambio de vida y de alimentos, el problema es de que nosotros no queremos. Además, cuando nos daban nuestro cumpleaños, no nos lo daban con ensalada de espinacas. El cumpleaños venía, por lo menos yo en la zona sur donde vengo, mis papás me llevaron en 1976 a vivir a Oaxaca y era con su pollito y su molito. Y arrocito, a la mexicana. No era arroz, ese mendigo arroz que ahora me da mi mujer, que es ¿cómo se llama? Pegajoso, que arroz coreano y que arroz hervido, que la fregada, que arroz sabe regacho, pero pues dice que ese es el que tengo que tragar. Y ahí empieza la situación hedónica. ¿Por qué lo tienes que comer? Pues porque estoy enfermo, pero la verdad esa madre no me gusta. Perdón por lo de madre. Pero es una realidad y eso hace entonces que mi ingesta calórica esté mediada por un problema en la alimentación, en el hedonismo, y luego viene lo que encontramos en la calle. Lo primero que te van a invitar, no te van a invitar una dieta mediterránea, te van a invitar una buena comida, unos buenos tacos. ¿Quién cambia una dieta mediterránea por unos 5 taquitos al pastor? O por unos 5 taquitos de suadero. Quiero que vean eso, porque eso es lo que también vive la gente. Uno le dice al paciente, ya te dije que no comas eso. Pero muy en el fondo dice uno, sí, yo le dije, pero la neta es que no es posible. Estamos hablando entonces que en esa punta del iceberg hablaba de dieta, hablaba de actividad física como ese intercambio que tenemos para hablar del balance positivo, pero también ahora vamos a poder hablar sobre algo que traemos los
mexicanos, aquellos que nosotros tenemos más genes amerindios, y es la famosa resistencia a la insulina. Tenemos, perdón porque mi dedo es más rápido que el cerebro, tenemos dos tipos de fenotipos, doctores: el ahorrador y el gastador. Hay gente que nació, que come como demonio y no engorda. Y hay gente que nomás olió la comida y de verdad dice uno, hijo de su mecha, sí, ya subí de peso. De verdad. Hay gente que uno lo escucha en el consultorio y le dice uno, ay, mamá, no exageres, ni modo que estás engordando por venir del Espíritu Santo. Pero ya hasta que uno está llevando el plan de alimentación, se voltea uno a ver y dice uno, sí tenía razón doña Juanita, qué difícil es llevar un plan de alimentación. Esto que yo les vengo contando es algo que traemos arrastrado de muchos milenios. Desde que el primer hombre que empezó a poblar América pasó por el estrecho de Bering, un europeo que pasó la parte de Asia Oriental y después llegó a América. Tuvo que pasar por etapas de hambrunas, tuvo que pasar por desesperación e hizo que sus genes se convirtieran en genes ahorradores de energía para poder tener algo que se llama supervivencia. Tenía que adaptarse a un medio hostil, a un medio con frío, tenía que adaptarse a un medio donde quizás hoy comían el conejo y mañana pues ni pa' conejo había. Y eso fue lo que empezó a hacer que los genes empezaran a modificarse y al comerse 5 frijoles, esos 5 frijoles fueran absorbidos específicamente en el intestino al 100%. ¿Por qué? Porque en ese momento se requería de eso. Pero ¿cuál es el problema de toda esta historia? Si alguien se quiere adentrar a esto que les digo, vayan metiéndose a la historia de los aztecas. Ya hablemos ahora de gente que ya quedó en Mesoamérica a vivir muchos años y que la historia dice que no morían por enfermedad cardiovascular. La gente moría lo mismo que ahora por violencia. La verdad es que morían por violencia y los que no morían por violencia terminaban con daño hepático o tenían complicaciones de infecciones. No teníamos un mecanismo para controlar las infecciones y los antibióticos fue una bronca. Ahí fue donde no pudimos mejorar tanto nuestra medicina botánica y entonces teníamos una tasa de mortalidad diferente. Pero llega algo, doctores, que yo le llamo la revolución industrial, ¿sale? Implantada porque nos trajeron el caballo y la rueda, nos trajeron sin afán de ofender. Anoche estuve con los compañeros de allá de Matamoros y les decía yo, no es que no crea en Dios, ni tampoco voy a poner en tela de juicio su religión y su forma de pensar. Yo solamente hablo desde el punto de vista actividad física. No es lo mismo haber tenido una religión politeísta como la que se tenían los aztecas, en donde había festejos cada fin de semana, y que para festejarlos, aparte de las comilonadas, ¿qué se hacía, doctores? Danzas. ¿Sale? Y para que dicen, ay, ni se gasta nada en eso, vayan a la villa y bailen 1 hora ese pasito sonso y les aseguro que en la noche van a tener calambre. Porque ese pasito sonso que hacen y que uno dice, hasta yo me pongo, pónganse ustedes y se van a dar cuenta que es un gasto energético. Gasto energético que dejamos de hacer cuando los misioneros nos dijeron, híncate y reza. Y uno tiene que entender el proceso. Yo no estoy hablando de la religión, estoy hablando del proceso de híncate y reza. Y luego si el padre se echa una homilía de 40 minutos, hasta bostezas. ¿Cuánto gastas de energía realmente en una religión? Pierdes muchas cosas. Lo mismo pasa en este sujeto que tenía una forma de comida y te traen el trigo. Fíjense, y luego te traen ahora una revolución industrial en donde te piden a las mujeres que antes traían el torso descubierto, ¿qué creen? Cúbrete, mija, porque nomás das ganas.
Y en el momento que empiezan a utilizar vestimenta, el gasto energético dedicado al control de la temperatura ya no se presenta. Ya no. Ahora tus USPs, esas unidades que producen gasto energético de las crestas de las mitocondrias, esa cadena respiratoria que generaba calor, ¿para qué lo quieres generar si tienes cobija? ¿Para qué lo quieres generar si ahora usas una buena chamarra? Entonces, todo esto que les cuento está haciendo que la gente ahora, los genes que le servían para sobrevivir, se convierten ahora en un problema, un hándicap, y vuelven a ser ahora una situación de riesgo, porque sigues ahorrando energía, pero no estás gastando. Y luego llega 1986 y llega el Tratado de Libre Comercio y te dicen por 10 pesos más, refresco grande y papas grandes. Y ahí es en donde aparece esta persona que se llama Homo Tragonus. Eso es lo que empezamos a tener. Y ahora quiero que pongan atención en esto. Nuestros hijos tienen ya un patrón de riesgo. Sabemos claramente que en la genética existe lo que se llama metilación, y esa metilación génica lo primero que va a empezar a causar en ellos es mayor riesgo A. Y acá les dejo la diapositiva para que ustedes vayan viendo que en cada situación de riesgo por edad vamos a tener, de acuerdo a si nuestros padres tienen obesidad 1 o 2, el nivel de riesgo de obesidad que va a tener ese chiquillo. Doctores, cada año, cada generación, la genética metilada va a causar un problema más, que es la metilación temprana génica, la actividad de esos genes desde temprana edad y la resistencia a la insulina que ustedes veían antes a los 50 años, ahora lo van a ver 20, 30 años, y créanme, vamos a una secundaria en este momento y les voy a presentar algo que les traigo acá. Si hiciéramos una evaluación genética de muchas de nuestras mujeres que están entre los 11 y los 14 años de edad, vamos a ver que muchas de ellas ya van a tener un fenómeno de síndrome de ovarios poliquísticos. Y ese fenómeno de síndrome de ovarios poliquísticos va a tener que ver con resistencia a la insulina, sobrepeso, y vean ustedes cuántos son los genes que se encuentran relacionados con el problema de la obesidad. Y esto es una gráfica que presenta la revista Nature, en donde nos dice claramente cuántos son los genes que tienen que ver con el índice de masa corporal, la grasa corporal, la cintura y, en términos generales, una obesidad generalizada. Todo eso es lo que no vemos en un paciente. Lo que les decía yo es que estamos viendo esa punta del iceberg. Y ahora, ¿quién tiene más tendencia a desarrollar obesidad? No es misoginia ni es incomodidad, doctora, pero la verdad es que por estadística la mujer tiene más riesgo al sobrepeso y la obesidad. Y nosotros nos volteamos a ver, y los cambios hormonales y el apetito juegan un papel importante desde el crecimiento, desde el desarrollo intrauterino hasta todo este proceso que les digo, supresión, expresión génica por metilación progresiva. Y aquí empieza la bronca. El problema está en que muchos de nuestros hijos ahora los mandamos inmediatamente a las guarderías. Y en las guarderías cada día están ofreciendo menos ejercicios de motricidad y tratan de incluir más lo que es la actividad tecnológica. Y al meter la actividad tecnológica empezamos a tener una inclinación sobre la capacidad de mover los dedos, pero no la capacidad de activar energéticamente o corporalmente y hacer ejercicio. Y todo esto que les voy contando va a empezar a tener un impacto social o escolar. Antes las escuelas eran grandes y antes todos nosotros, los nacidos de 1971 para abajo, les aseguro que fueron a escuela pública en la primaria y la secundaria. Y las primarias y secundarias de las escuelas públicas se caracterizaban por tener unos patios grandotes.
Y empezábamos a echar las carreras, corríamos, saltábamos. Pero ahora les cuento a los nacidos de 1980 para acá, si veo gente joven, y les cuento cómo era tu escuela, más si es privada. Más si es privada. ¿Han visto escuelas primarias privadas con patios grandes? ¿No? Bueno, por a lo mejor en provincia sí, pero ya en la Ciudad de México te meten en una casa aquí y ya dicen, aquí está la secundaria número no sé qué. Quiero que vean esto porque esto es un impacto social escolar y es lo que se va a presentar esa persona, ese niño. Y luego vienen los cambios hormonales y empiezan a ver en esta fase de pubertad la testosterona y los estrógenos como aquellas hormonas que favorecen la resistencia a la insulina. Son hormonas orexigénicas, son hormonas que dan hambre, son hormonas que van a hacer que la gente suba de peso. ¿Y a qué estamos expuestos desde que nacemos? Otro problema ahora. De otra vez regreso en Estados Unidos 1963, quizá en México un poquito más, pero yo le pregunté a mi mamá cuando yo era chiquito y nací, ¿ya me dabas Gerber? ¿Y qué crees que dijo mi mamá? Pues claro, mijo, pues eso se les daba a todos ustedes y se les metía el chupón para que dejaran de chillar. Y desde ahí, pues entonces ya me dije, porque soy medio diosito, ¿verdad? Porque nomás con el pinche chupón adentro. Pero eso que les estoy contando es algo que ustedes están viendo todo el tiempo, la industrialización de los alimentos y el proceso de ablactación tan temprana que le están dando a los niños. Y yo ahorita vi a una señora allí en el aeropuerto que le volteó la Coca-Cola al biberón del chamaco y se lo atoró. O sea, estoy hablando que ese tipo de alimentación te va a modificar ahora una cosa tan muy frecuente que ustedes saben que es la microbiota intestinal. Y esa microbiota intestinal es lo que va a generar ese problema en el cual la absorción, esa diferencia que hay entre los firmicutes y los bacteroidetes, van a ser la diferencia entre lo que tú estás comiendo y todos esos ácidos grasos de cadena corta que se te empiezan a meter en el cuerpo y que van a seguir alimentando una placa ateromatosa que al final se va a ir tapando y va tapando a la arteria. Vean ustedes aquí, los picos que les puse en donde hay mayor riesgo a tener sobrepeso. Y va desde los 2 meses a los 12 meses por esa ablactación temprana. Luego vean cómo cambia y empezamos a tenerlo entre los 14 y los 18 años. Tenemos un periodo crítico, un tercer periodo crítico y el segundo periodo va a ser responsable dependiendo del primero. Porque cuando uno dice, ay, qué chulo está el chamaco, mira lo que está tan chulo, está gordito el chamaco, y lo dejas así, el chamaco se va en una escala completamente proporcional. Son de esos chamacos que son de la primaria, los grandotes, pero fornidos. Y es ahí donde estamos encontrando el segundo periodo clínico. Bien, todo esto que les cuento, ya sé que le toca, doctor, ya me acabo, es entender qué voy a hacer con un paciente que la mayoría de las veces los quiere uno a modo para poder dar una intervención terapéutica y te empiezas con el problema. Si le doy esto, tiene esta bronca. Si le doy el otro, tiene esta bronca. Y aquí viene algo. ¿Con cuánto de hemoglobina glucosilada ustedes identifican a sus pacientes de primera vez? Llega Pedro Mendoza a su consultorio. ¿Llega con 6.5? ¿Llega con 7 y ya lo captan? No, claro, yo estoy honesto, pero el que llega a la consulta, llega porque se está parando a miar todas las noches y te dice que tiene la boca seca y está viendo borroso. Y eso fue lo que lo asustó, lo preocupó para buscar al médico. Y cuando tú le haces la hemoglobina glicada, todavía le dices, yo creo que el laboratorio está mal, porque tienes 14. Si bien le va, pero yo he visto laboratorios que te reportan 19. Sí, 19. Y entonces tú te volteas a ver y dices, ¿con cuánto de hiperglucemia ha estado el paciente en los últimos 3 meses? Por eso el paciente ya cuando llega a tu consulta de primera vez tiene adormecimiento en la planta de los pies y tú dices, ¿a poco ya tiene neuropatía? Ya tiene neuropatía. Y entonces estamos hablando que te vas a enfrentar con un paciente con hemoglobina glicada de 14. Seamos honestos, doctor. Le vas a soltar un ISGLT2 que te baja un 1% por más rudo que sea la cosa.
O le vas a ponerle un inhibidor de PP4 que sabes que también te va a bajar un 1% y dices, le voy a combinar para que me baje 2 y con la dieta otros 2 y con 2 más 2 ya son 4 y de 14 te lo bajo a 10. No, hiciste una intervención que bajaste 4 puntos porcentuales, pero ¿estás haciendo medicina realmente? ¿Estás rompiendo la glucotoxicidad que le está causando el problema al paciente? Es por eso que todas las recomendaciones internacionales, la ADA, la ACE, la que ustedes quieran, te dice que cuando el paciente rebase de 10% de hemoglobina glucosilada, suelta la insulina. Hay un artículo que me dicen los residentes, ¿de dónde chingados lo sacó? Le digo, mira, yo no sé dónde diablos lo oí, no sé si me lo contaron, no sé, pero tienes que buscarlo. Pero hay un artículo que aparece en el Lancet del 2004 que el doctor Del Prato explica que cuando el paciente tiene una glucotoxicidad mayor de 240, Del Prato dice que los receptores que se encuentran en la periferia de la célula beta hacen un fenómeno de down regulation o de internalización de receptores. Ustedes me entienden cuando yo hablo de internalización de receptores. Entonces dices, ok, si es internalización de receptores, ¿qué pasa con algunas proteínas como las SUR que se encargan de esa respuesta con una sulfonilurea? Pues resulta que la eficacia de un SUR en una hiperglucemia es del 50% de lo que tú esperas tener. Sí, le vas a soltar 15 miligramos de glibenclamida y tú esperabas que te bajara 150 de glucosa y nomás te bajó 50 o 70. ¿Por qué lo hizo? Porque la célula beta se encuentra en un fenómeno de stunning, dijo el doctor, tal cual. Del Prato lo puso así en el artículo, stunning. Yo me fui a Google para preguntarle qué significa stunning. Y Google dice aturdimiento, apendejamiento. O sea que la célula beta no tiene la capacidad para responder en ese momento. Entonces, si tú le das una sulfonilurea en ese momento de glucotoxicidad al paciente, no le sirve y quemas el medicamento. Pero si tú haces la estrategia actual de soltarle insulina, bajar la glucotoxicidad, y el paciente te dice, doctor, si me va a poner insulina, ¿verdad que es de por vida? Hoy le puedes decir, no hombre, ni el casorio es de por vida. Podemos nosotros revertir la posibilidad de ese uso de insulina exógena con cambios en tu estilo de vida, haciendo una modificación de la resistencia, pero tienes que usar insulina temporalmente para romper la glucotoxicidad. Si no lo haces de esa manera, créanme, doctores, que te vas a echar, a lo mejor dicen, 6 meses, doctor, y te demuestro que con hipoglucemiantes orales sí bajo el control metabólico del paciente. No, pues échate 3 años si quieres. Pero la idea es romper esa glucotoxicidad más rápidamente. Entonces ahí es cuando uno tiene que hacer la decisión, ¿qué tengo que hacer? Y es ahí donde aparecen los nuevos cuadros que te dicen, utiliza un análogo del GLP-1, agrega insulina basal, haz una combinación de ambos y en ese preciso momento vas a encontrar 2 cosas. Rompe la resistencia a insulina por un lado, mejoras las condiciones de la célula beta, rompes la glucotoxicidad con la insulina y permites llevar al paciente mejores metas de control. Para eso necesita uno pensar qué estrategias tengo en el mercado. Y dices, le pongo una basal y le voy a poner otra inyección de análogo del GLP-1 diario para encontrar esa posibilidad. B, uso una insulina basal todos los días y cada semana le pongo un análogo del GLP-1 de depósito. Tercera posibilidad, le voy a darle una insulina basal y le doy una toma de análogo del GLP-1 oral. Tenemos esa experiencia. O busco una terapia en donde en el mismo vial pueda yo encontrar la combinación de insulina, análogo del GLP-1 y, como dicen en mi pueblo, de un disparo mato 2 pájaros, ¿no? Eso es algo muy importante que ahora debemos de tomar en cuenta cuando tengamos que tomar decisiones. Y es ahí donde aparecen estas cosas que se llaman árbol de decisiones.
Otros médicos dicen, no, hay que ponerle insulina basal y darle un bolo de insulina antes de comer rápida para que rompa esa resistencia. Ok, es buena esa estrategia, baja la glucosa del paciente, pero empieza el peso a subir. Y se los digo yo, que yo lo veo con frecuentemente en mis pacientes. Sí, doctor, la glucosa está muy bien, pero yo veo que la báscula va para arriba. Cambiar a una insulina premezcla, buena opción. Yo no estoy peleado con las insulinas premezcladas, pero el problema es cuando llegas a más de 20 unidades de insulina, en donde por cada 10, si es mix 25, le vas a ponerle insulina de acción rápida, ¿sale? Y cuando ya llegas a 20, 25, le estás echando más de 6 unidades de acción de rápida y la gente ahora te empieza a hacer hipoglucemia 4 horas después de la puesta de la insulina. Y luego, ¿qué te dice? Doctor, ya me di cuenta que se me baja el azúcar. ¿Y qué cree? Me como una tortillita y con eso se me quita. No, pues a todo dar, porque ahora la glucosa la tienes controlada, la hemoglobina glicada bien, pero el peso va que vuela para arriba. Entonces, son estrategias que tenemos ahorita en el mercado, pero que nosotros tenemos que buscar entonces algo que es evitar la polifarmacia y algo que tenemos que hacer que se llama aceptación del paciente. Y aceptación del paciente te va a llevar a otra parte que significa apego terapéutico. Yo con un piquete le digo a la gente, con un piquete te voy a ayudar a cortar el hambre, vamos a controlar el azúcar, porque cortar el hambre también es fundamental. Oigo a mis compañeros endocrinólogos que nacieron flacos y están casados con que dicen que con pura dieta y ejercicio la gente baja de peso. Y le digo, sí para ti, desgraciado. Sí para ti, porque tú no has pisado ese punto de no retorno. Pues cuando la gente ya pisó el punto de no retorno, a fuerza chaleco, a producto de gallina, tienes que utilizar algo que acompañe tu proceso, porque si no, la tasa de fracaso se va a incrementar. Y cuando un médico ya fracasó con ese paciente y llega contigo y le dices, vamos a empezar con dieta y ejercicio, la misma gente dice, no, doctor, eso ya lo hizo aquel, ya lo hizo ayer, yo hice el otro cuate y no funciona, doctor. Usted deme algo que me quite el hambre, chingados. Hay gente que te lo dice así, deme algo que me quite el hambre. Eso es lo que ahora buscamos, una simplificación en donde yo tenga un medicamento que rompa la resistencia a la insulina, que me quite el hambre y que me permita llevar a mis pacientes a mejores metas de control, adicionado de una insulina que por supuesto voy a tener un efecto sinérgico. De un lado voy a estar controlando el postprandio del paciente, el hambre del paciente, y por otro lado voy a controlar la glucosa de ayuno, que como ustedes pueden ver, la suma de esos dos van a hacer que lleguen a mejores metas de control. Entonces, todo esto que les cuento es lo que ustedes van a ver en los siguientes meses y años con los nuevos medicamentos que están apareciendo. En el mercado mexicano solamente tenemos 2 tipos de insulina que hay. Y soy líder de opinión para las 2 compañías que tienen ese medicamento. Y definitivamente no hay que tapar esas cosas, sino ser realistas. Por un lado tienes una insulina que se llama Degludec, que contiene el liraglutide, y por otro lado tienes la insulina Glargina, que contiene el lixisenatide. Ambas insulinas han hecho estudios head to head para ver cuál de las 2 son chingonas, porque cualquiera de los 2 te van a decir que las 2 son buenas. Si hoy vengo vestido de Sanofi, te voy a decirte que esta es buena, porque si no, no me va a devolver él al aeropuerto y menos voy a ir a mi casa mañana. Pero si mañana vengo vestido de nuevo, te voy a decir, no, la otra es mucho mejor, ¿no? Cada quien te va a decir eso porque no hay ningún panadero que hable mal de su pan. Pero nosotros como médicos tenemos la obligación y el compromiso de hacer un análisis en nuestro propio consultorio y poder evaluar cuál de las 2 realmente para tu población es buena. Por eso hablaba con la actual secretaria de ustedes, la doctora, ya la perdí, con la doctora, la secretaria, y le decía yo, de secretario a secretario necesitamos mandar información a los compañeros médicos y explicarles que por regiones no podemos atender al paciente de la misma manera, aún en México, porque cada uno come diferente, tiene gustos diferentes,
por forma de pensar diferente y su conducta, su forma de ser es completamente distinta. 2, la distribución del medicamento. Porque santo que no es visto, santo que no es adorado. Me pueden decir, este vino es el más chingón de todos. Pero pues sírvelo. No, nomás te estoy diciendo. Entonces ponme el que hay. ¿Están de acuerdo? Eso es algo que se llama distribución del medicamento. Si ustedes tienen una distribución del medicamento acá que les pueda cubrir sus necesidades, ese es el bueno. Si el paciente le alcanza económicamente a pagar y sufragar ese medicamento, ese es el bueno. Y si ustedes lo tienen en su vitrinita, en el refrigerador, y al paciente que llega a la consulta no lo sueltas, porque algo que cometemos también un error es decirle al paciente, vas a tener que usar insulina. Le echó usted todo un verbo para convencerlo. Y le dijiste que la insulina es lo mejor y dijiste todo lo que tenías que decir y se va la gente convencida. Y le dices, bueno, aquí está la receta y la vas y la compras a la farmacia. En ese camino del consultorio a la farmacia va a haber un viacrucis del paciente que diga, sí voy, no estará loco el doctor. Y si buscamos otra opción, no falta la esposa que le dice, no viejo, creo que mejor buscamos otro. No lo vi muy convencido al doctor. ¿Te fijaste? Está muy jovencito. No, yo creo que no le sabe. O a lo mejor, ¿no? Ya hasta se le olvidaba las cosas. ¿Viste que le estábamos hablando y se quedaba ido? Pequeñas cosas que de la salida del consultorio a la farmacia van a modificar la decisión de haber puesto algo en la receta. Y es lo que yo les digo, esa es la parte que comento y digo, santo que no es visto, santo que no es adorado. Si yo tengo la insulina disponible y esa la tengo aquí, suéltala, esa. Y es más, al paciente le digo, aquí está papá, nada de que vas a buscar a otro lado, se me antojó. Acá está. No, llévatelo, ándale. De una vez. Adentro, papá. Sí, de una vez. Ay, doctor, no me va a hacer daño. No, hombre, no te va a hacer daño. Órale, para adentro. En ese momento, tu toma de decisiones, todo esto que veníamos platicando, todo esto de la genética, la genómica y todo eso, se llega a constelar exactamente en un punto que dices, acabo de atorar al paciente con insulina. Órale, vámonos. Pues si no hiciste ese paso, entonces vas a encontrarte con un gran dilema. Entonces, ustedes decidirán cuál de las dos insulinas son las que van a encontrar de acuerdo a estas características y decidir por cuál de ellas es la más adecuada. Lo que yo les traigo acá es un estudio que se llama Solimix. Y el estudio Solimix lo que hace es comparar insulina glargina con lixisenatide, que además le dan metformina y un ISGLT2 a pacientes que están utilizando una insulina que tiene tanto basal como acción rápida. Y lo que quiere el investigador demostrar es como puntos finales primarios de eficacia que una te baja exactamente la misma cantidad de hemoglobina glucosilada, gracias caballero, que el otro grupo. Esa es la pregunta de investigación. Y entonces los puntos secundarios es saber cuántos pacientes te llevan a 7% de hemoglobina glicada sin subir de peso en la semana 26, cuántos de ellos te alcanzan ese efecto sin presentar hipoglucemia menor de 26. Y eso es lo que nosotros intentamos platicar cuando me dicen qué tan buena es la combinación de insulina glargina con lixisenatide. Bueno, el estudio Solimix lo que demostró es que insulina glargina con lixisenatide te baja 1.3% de hemoglobina glicada versus 1.1. O sea, quiero que vean en la parte de abajo, sí hay una P significativa, pero es de 0.01,
pero vean los intervalos de confianza. O sea, no es que sea muy chingona una que otra. O sea, una es igual a la otra. O sea, una estrategia me va a funcionar exactamente igual que la otra estrategia. Cuando nosotros vemos del otro lado de la moneda es cuánto de esa gente te bajó de peso, vean cómo con la insulina glargina te baja casi 1 kilo de peso, mientras que con la combinación de rápida con el basal te subió 1.2 kilos. Obvio. Esto es como cuando yo quiero presumirle a mi mujer y le digo, ¿te acuerdas cuando antes ganaba 5 pesos? Hoy gano 7, ¿no? Es lo mismo que hacen las compañías cuando te resaltan algo que se llama efecto delta, que eso es lo que ven ustedes acá. O como cuando le digo a mi mujer, bueno, pues no te quejes, sí, cierto, te puse el cuerno, pero ve, no fumo, no le entro al alcohol, te traigo lana, ¿vale? Escogí la Navidad para estar con ustedes, ¿qué más quieren? ¿No? Ese es el famoso efecto delta, tratar de compensar algo. Y la compensación aparece aquí como un 1.9 kilos. Y dice uno, ¿y de dónde se lo arrancó el autor? Pues de que estaba esperanzado en que iba a ganar 1.2 kilos la gente, pero como perdió 700, dice, ya ves, hay una diferencia de 1.9. Pero ese 1.9 sí se ve reflejado en la consulta cuando nosotros hacemos estrategias de cambios conductuales. En un ensayo rígido, nosotros damos 1.500 calorías parejo y no sacamos a la gente de la jugada porque es una norma que te pide muchos de los comités. Actualmente me encuentro en el programa Pioneer Real y lo primero que me manda el patrocinador es 1.500 calorías, no te salgas de ahí. Pero cuando nosotros estamos en la consulta, lo primero que decimos a la gente es ya deja de comer tortilla, chingados, quítate el pan, frutas, jugos, pastas, harina, refrescos. La gente se motiva en los primeros meses y dice, sí, doctor, me voy a meter al gym. Primero me tomo unas selfies y luego me pongo a hacer ejercicio. Y luego empezamos a ver que ese 1.9 ya no se ve tan 1.9. Y ustedes tienen que empezar a ver esa experiencia de cuántos kilos puede bajar la gente. Eso es lo que empezamos a hacer nosotros como una medicina muy propia, muy personalizada. Puedo traerle yo muchísimos artículos de lo que se han hecho allá afuera y que pueden ser en otros países o en este. Pero no hay nada mejor que la experiencia personal que uno vaya teniendo y que uno de propia mano diga, mira, ya le vi tantos pacientes, sí funciona, mira, no funciona, o a lo mejor funciona en estas condiciones. Lo que yo les puedo decirles es que esto hace que esta combinación sea una de las primeras que es aceptada por algunas organizaciones internacionales como la ADA, porque demuestra claramente que no incrementa el peso del paciente y vean cuántos hacen una reducción de hemoglobina glucosilada sin aumento de peso. 1 de cada 5, ¿vale? Y eso es lo que nosotros como médicos tratamos de resaltar en este grupo de pacientes y en el grupo de tratamiento. 2, la hipoglucemia. Yo les hablaba de la hipoglucemia que tiene la capacidad de llevarte a 2 metros bajo tierra porque es una realidad. Yo he tenido pacientes en urgencias allá en La Raza en donde de repente el paciente le pones la glucosa, está con glucosado, está en Y, la del 50%, y el paciente te está haciendo hipoglucemias. Hipoglucemias perras. Y hay veces que sacamos a la gente, y hay gente que de repente te dice, doctor, el paciente está haciendo una FA. Doctor, el paciente está sacando extrasístoles ventriculares. Doctor, llama al cardiólogo, ¿por qué chingados no lo llamas desde hace rato? Se está yendo el paciente. Eso que estamos viendo es lo que muchos de los medicamentos actuales están teniendo como ventaja, bajo riesgo de hipoglucemia. Y lo que resalta este estudio es que muchos de estos pacientes que están utilizando una combinación de insulina glargina con lixisenatide te van a llevar a metas de control con bajo riesgo de hipoglucemia. ¿Qué significa bajo riesgo de hipoglucemia para ustedes como tratantes? Y yo no sé, pero para mí me da tranquilidad que no me va a estar dando lata a la gente en la noche. Yo dije, no lo sé para ustedes. Yo lo digo para mí.
¿Por qué? Porque yo sé que cuando doy un veneno que se llama insulina, el miedo que voy a tener es la hipoglucemia. Y entonces voy a estar preocupado y le digo a la gente, llámame, llámame. Obvio, ahora ya un poquito ya más cansado, le digo a la gente, llámame, pero antes de las 8, Ya, pero antes de las 8 de la noche. Pero eso que yo les explico es una tranquilidad que me da a mí como médico tratante. Ahora imagínense cómo se va el paciente cuando yo le digo, tranquila, no va a pasar nada. Y esa gente ya tuvo hipoglucemia con otra insulina. La gente se queda con miedo. Un paciente que tuvo hipoglucemia es un paciente que se vuelve rebelde al tratamiento con inyectables. Y dije con inyectables porque le dices, señor, eso no es insulina. No, nada de lo que sea inyecciones, doctor. Eso que yo les estoy contando es lo que yo estoy presentando en estas laminillas y que vean ustedes cómo de eventos secundarios que realmente conduzcan a la interrupción o a la muerte de un paciente con Naegler-Lixie son muy bajas y aquí aparece el número 0. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos con cualquier análogo del GLP-1? El inconveniente más fuerte es la náusea. Pero aquí viene otro problema. ¿Cómo presentas el dulce? Fíjense, los más jóvenes, ahora que existe el famoso Netflix. Si uno le dice a la mujer, apúrate porque ahorita que no están los chamacos, vamos a allá. ¿Dónde allá? Allá, esta noche cena Pancho. ¿No? Ay, déjate de cosas. Estamos grandes. Pero si tú le dices a la mujer, oye mujer, ¿no te gustaría echarte una serie de Netflix? Ya que voy a sacar un vinito y unos quesitos. ¿Usted cree que la mujer realmente sabe que van a ver la película de Netflix? No, la mujer bien que sabe que va a haber premio en la noche. Pero es la forma en cómo uno presenta el dulce. Lo que trato de llegar a un punto es cómo presento el dulce. El otro día, es que yo hablo de los residentes porque son los que estoy a cargo con ellos en la consulta de diabetes. Y un residente le dice a la señora, le vamos a dar este medicamento que le va a ayudar a bajar los niveles de azúcar, le va a ayudar a quitar el peso, a bajar el peso, le vamos a ayudarle a su sobrepeso, a su obesidad. Pero se ha reportado que como evento más importante es que le va a dar náusea. No. Esa misma paciente dejé que llegara y agarré al residente y le dije, vente para acá, para que oigas lo que te va a decir. Doctor, vengo a decirle que si me puede cambiar de medicamento porque su medicina sí me hizo daño. Su medicina sí me hizo daño. Ya me está dando mucha náusea, ya no puedo ni comer bien. Y le dije al residente, ahora siéntate y escucha lo que yo le voy a decir al paciente. Madre, te voy a dar este medicamento. Este medicamento te va a ayudar a bajar de peso. Es un medicamento que te va a ayudar a controlar el azúcar. Es un medicamento que te va a regular el apetito. Es como un látigo que te va a decir, no comas eso. Ay de ti si te vas a comer un pedazo de pizza o algo grasoso, porque con esta medicina, comiendo eso, te va a dar unas náuseas. Y no quiero que me digas que fue el medicamento. Al mes el paciente regresó, tuvo náuseas y ¿qué creen que me dijo? No. Ay, doctor, sí tenía razón. Yo tuve la culpa. Y yo hice mi sonrisota así y le dije, ¿qué hubo? La forma en que tú intervienes y das el dulce es la respuesta conductual que tú tienes con el paciente. Ahora tú tienes que manejar terapia conductual desde cómo estás mandando el mensaje, porque ese te va a rebotar al siguiente mes. Cuando el paciente llega conmigo a la siguiente consulta y que dice, doctor, es que esa medicina da náusea. Pues claro, para eso te lo di, para que vieras qué es lo que te dio náusea. A ver, dime, ¿cuál te dio náusea? El mole, doctor. Es que me comió una quesadilla de esas fritas, doctor. A ver, ¿y en dónde está el plan de alimentación de chingados? Dice que estaba la quesadilla. ¿No te dije que era hacer una quesadilla al comal? Sí, doctor. ¿Vale? Ustedes quiero que vean, porque ese movimiento que acabo de hacer es un movimiento donde todavía tengo al paciente agarrado de acá y le estoy diciendo, tienes que cambiar. Y el del barco todavía sigo siendo yo.
Bueno, pero lo que yo trataba de decirle como conclusiones importantes, y eso, doctor, dice, ya cállate, Mendoza. La conclusión de todo esto es que cuando nosotros tenemos un paciente que vive con diabetes y que tiene una hemoglobina glicosilada muy alta y que tiene sobrepeso, la respuesta es utilizar un medicamento racionalmente y fisiopatológicamente hablando, es uno que contenga algo que te baje la glucosa y que te rompa la resistencia a la insulina. Estoy convencido que metformina no la vamos a quitar, pero también estoy convencido que utilizar un análogo del GLP-1 que hoy tiene ventajas que han demostrado reducción del riesgo cardiovascular. 2, el estudio FLOW que salió el año pasado, que ya lo pararon, te va a decir como un punto de partida que también impacta en el riñón y los beneficios en la micro y macroalbuminuria. 3, te dice que el paciente realmente en el momento que está utilizándolo, junto con un plan de alimentación y un programa de ejercicio, te va a ayudar a bajar de peso al paciente. Cosas que actualmente cualquier guía te dice, no tengas una vista glucocéntrica, tenga una vista glucocéntrica, barocéntrica, pesocéntrica, baja al paciente la presión, bájale la grasa al paciente, bájale los lípidos, bájale la presión arterial. Y entonces estamos haciendo un tratamiento holístico, un tratamiento integral, un tratamiento 360. Utilizar una combinación de medicamentos como insulina glargina, que la hemos usado por muchos años, con lixisenatide como combinante y dárselo antes de las comidas principales, te permite que el paciente pueda llegarte a mejores metas de control sin necesidad de estar titulando tanto la insulina. Apego, pues como yo les dije, una sola inyección te va a solucionar las cosas. Hay estudios actualmente que te dicen que más de 5 pacientes en un lapso de 24 hasta 52 semanas alcanzas metas de control con bajo riesgo de hipoglucemia. Eso es un plus y yo me quedo con eso, agradeciéndoles a ustedes, el tiempo que me dieron para poder estar con ustedes. Señor presidente, muchísimas gracias por la oportunidad. Compañero de Sanofi, gracias por traerme. Una disculpa, se cansó la cosa esa. No sé qué le pasó, se estaba bien, ¿verdad? Y se trabó, no sé qué le pasó. Pero creo que el mensaje está dado. El mensaje está dado de que tenemos que utilizar esas insulinas que, pues yo no sé cómo le puedan llamar, yo le llamo híbridas porque ahora tienen la posibilidad de controlar la glucosa y de actuar sobre otros fenómenos fisiopatológicos. Que tenemos 2 en el mercado y que tú eres el único aquí en este cuarto que puede hacer la diferencia en saber cuál de las 2 es la que mejor le puede ayudar a cada uno de los pacientes que tienen los doctores de la mesa de trabajo. Y me quedo con eso. Regrésame a casa, hermano. Muchísimas gracias.